Bueno, y como les adelantábamos, esta semana volvemos a tener la presencia de Carlos Godoy, nuestro compañero del Centro Ugarte, con su columna mensual contra la pereza colonial. Esta vez Carlos viene a compartirnos algunas reflexiones sobre la idea del progreso, ¿verdad? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? Muy bien, muy Bueno, bien. Aquí nosotros dos, esta vez sin esta vez, Maga, pero como parte de la comunidad de trabajo que somos, bueno, contamos con vos. bueno, Sol, antes que nada eso, ¿no? Disculparme de antemano por si se atraviesa por acá mi cachorro Zoilo, que está ahí creciendo, pero bueno, tiene mucha energía y eso, entonces no le puedo cerrar puertas por el momento ni nada, así que a lo mejor un ladrido o algo, pero bueno, me disculpo con eso, con las audiencias. Y después eso, bueno, decir que la idea de revisar un poco lo que se entiende por progreso surge de algunas reflexiones que hemos venido teniendo en el centro Ugarte en los últimos días, sobre, por supuesto, los rumbos del país, ¿no? Los rumbos de Argentina, pero también, por supuesto, sobre todo de América Latina, y sobre las posibilidades de pensar un poco sustentablemente ese rumbo, ¿no? Ese horizonte. Algunas de las cuestiones que charlamos, que durante el primer almuerzo conjunto que tuvimos después de la vuelta a la presidencialidad, Tan esperado por todos. tan esperado tal cual, fue sobre eso, ¿no? Sobre un poco el impacto de de nuestro consumo, de nuestra forma de ver la vida, de entender lo que es el progreso, el desarrollo, el mejorar en la vida en el medio ambiente. Ciertamente no vamos a entrar el tema del medio ambiente porque es muy amplio, pero bueno, es un punto de llegada cuando se piensa en la idea de progreso. Pero bueno, para arrancar ya con el tema, quisiéramos decir que vamos a tomar para esta breve charla, para esta revisión de la idea de progreso, un texto que escribió a finales de los años 70, 1979 más o menos, el sociólogo norteamericano Robert Nisbet, y en la que revisa un poco a los ponchazos, me parece, la idea de progreso. Bueno, son 30 páginas, si quiera buscarlo está en internet, y bueno, él hace todo un repaso sobre la idea, sobre todo en Occidente, ¿no? Es decir, se fija en las raíces históricas de esta idea de progreso. Para la mayoría de quienes hemos pensado o estamos familiarizados con esto del progreso y, y que, y que lo pensamos o que tratamos de reflexionar sobre dónde surge esta idea y todo eso, creemos que en el sentido común está instalado que el progreso es una idea de la modernidad, ¿no? De un momento en donde el ser humano, la humanidad, el hombre particularmente, para decirlo en términos del siglo XVIII, del siglo XIX, era el centro de todas las cosas, ¿no? Es decir, posterior al proceso del Renacimiento, en donde después del medioevo europeo, empieza todo un enfocar la cultura, un enfocar la vida en las potencialidades del hombre y que posteriormente va a dar pasos, si uno quiere, en su desarrollo, así se piensa, ¿no? Desde la historia, desde la sociología, sobre todo europea, norteamericana, a todos los procesos que se denominan revoluciones burguesas, ¿no? Es decir, a la revolución industrial, a la revolución francesa, a la revolución norteamericana, que tienen lugar en el siglo XVIII. Y a partir de ahí también se entiende comúnmente que empieza lo que es la era moderna, ¿no? Desde el fin del ancien régimen, del antiguo régimen, el fin de la opresión de una nobleza
iluminada o que tiene el poder gracias a una concesión divina, ¿no? A la providencia, y donde empieza el reino de la razón, la libertad, sobre todo individual, ¿no? Y entonces se piensa que es ahí donde la idea de progreso surge, nace y toma fuerza, eh, pasa a formar parte indiscutible de lo que es la cosmovisión del mundo occidental. Entendiendo, por supuesto, cosmovisión como eso, ¿no? Como esos elementos que forman parte de la concepción de la naturaleza, de la persona y de la sociedad que un pueblo tiene. Entonces, un poco el tema del progreso, Nisbet lo plantea en dos líneas, diciendo que la idea occidental de progreso puede enunciarse de una manera muy sencilla, y que es que la humanidad ha avanzado en el pasado, que avanza actualmente, en el presente, y que puede esperarse que continúe avanzando en el futuro indefinidamente, ¿no? Es decir, hay una idea de un punto de partida y de un punto o una dirección en la cual se puede avanzar. Y Nisbet en ese texto también nos dice que en su forma más común la idea de progreso se ha referido al avance del conocimiento y especialmente al tipo de conocimiento práctico contenido en las artes y en las ciencias, y que también se ha aplicado en otros ámbitos a el tema material. Nisbet lo que dice es, bueno, al hablar de progreso se entiende esto, ¿no? Avance. Ahora, avanzar hacia dónde y en qué forma, eso es algo que tiene adquirió a través de la historia una polisemia, una variedad de significados, y que, por supuesto, tuvo sus efectos prácticos, ¿no? Ahora bien, el tema a plantear en el sentido del progreso es que ha implicado, ¿no? Tiene implícita la idea de que hay precisamente una línea o un punto de partida que avanza siempre de lo peor o de lo menos hacia lo mejor o lo más. Y en términos históricos, esto se fue desarrollando a partir del siglo XVIII y XIX, desde Occidente, como un progreso en el cual Europa, sobre todo, era el punto culminante de esa línea de avance, ¿no? Es decir, estamos hablando acá un poco de la idea del eurocentrismo, en el cual Europa veía su punto de avance cultural, sus rasgos políticos, económicos y sus estructuras sociales como las más avanzadas dentro de el conjunto de pueblos que habitaban el planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que Europa hace un vacío, ¿no? Hacia otros pueblos y otras culturas, y dice, bueno, nosotros acá en el siglo XVIII estamos en la cúspide, ¿no? Del conocimiento, de las ciencias, de las artes, eh, y definitivamente somos quienes estamos en la capacidad de decir cuáles son las fuentes, cuáles son las leyes que hay que seguir para avanzar en la línea de progreso, ¿no? Y en ese sentido, van a desarrollar una serie se van a desarrollar una serie de teorías y una serie de escritos desde el siglo XVII en adelante que van a reforzar esta idea. Una idea que, por supuesto, va a ser central en estas revoluciones que hablábamos, ¿no? Es decir, una idea que va a ser central en el pensamiento de uno de los clásicos del pensamiento político y social francés, ¿no? Que es Rousseau, por ejemplo, ¿no? O el conde de Condorcet, que también va a ser un gran entusiasta de la Revolución Francesa, y que van a pensar en la idea de progreso como
como la nafta, ¿no? Como la gasolina o como, la ley natural que mueve a la humanidad hacia el mejoramiento. Por supuesto que no va a ser nada más en Francia, en Estados Unidos también vamos a encontrar un poco más adelante, ya en el siglo XIX, por ejemplo, en los padres fundadores, en John Adams, en Benjamin Franklin o en Jefferson, un fuerte componente de esta idea de progreso, de este avance de una línea de 0 a 100, si se quiere. Ahora bien, una de las implicancias de esta idea es que se encuentra presente ya en la Revolución Francesa, pero que también se encuentra presente en la Revolución Norteamericana, o que se encuentra presente también en los escritos de los filósofos, por ejemplo, pre-revoluciones burguesas, como puede ser, no sé, Hegel, Kant, es la idea de que la humanidad avanza o que esta línea tiene etapas de desarrollo. Y esta es una idea que se va a extender muchísimo dentro de lo que es el pensamiento social, el pensamiento político, el pensamiento económico, ¿no? Es decir, si Europa estaba en lo más avanzado, antes habían atravesado otras etapas. Antes habían definitivamente sucedido otros momentos históricos que habían sido más atrasados, por decirlo en términos bastante llanos, que ellos habían superado, eh, y es una idea entonces que con el tiempo, Europa a establecer estas etapas como un camino a recorrer por los otros pueblos, ¿no? Y van entonces a ubicar a las demás culturas, es decir, por ejemplo, a los pueblos del este, a los pueblos de oriente, a los pueblos latinoamericanos, a todos los pueblos que no eran occidente, los pueblos no blancos, no occidentales, los van a ubicar como en una situación de premodernidad, es decir, en esa escala, en esa serie de etapas que se plantean, los van a ubicar más atrás del punto de llegada que tiene la civilización occidental. Por supuesto que acá, como decíamos en principio, estamos hablando de una idea de progreso y de civilización occidental que hace un gran vacío de otras culturas. Esta es una idea que el sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos critica al hablar de la racionalidad occidental, ¿no? De la idea de la mentalidad, de la forma en que Occidente conoce e interpreta el mundo, y va a decir que precisamente la racionalidad occidental padece de indolencia, es perezosa, ¿no? Un poco de ahí también viene el nombre de la columna. Una racionalidad que está caracterizada por no gustarle moverse mucho, sino que partir siempre de unos supuestos establecidos y rígidos que lo que hacen es limitar en realidad el conocimiento de otras realidades. Y de Sousa Santos va a decir en esta crítica a la racionalidad occidental que se caracteriza por otras dos racionalidades. Una es la racionalidad proléptica, que es la que tiene más que ver con este tema del progreso. Dice que prolepsis es una figura de la literatura, en la cual, y sobre todo de las novelas, en la cual el autor, sin decirlo, deja ver al lector o a la lectora que sabe cuál es el final de la historia, que sabe hacia dónde va a llegar, pero no lo dice. Y dice, la razón occidental, la racionalidad occidental es muy proléptica en este sentido del progreso. O sea, sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que vamos a seguir progresando, que el progreso es infinito y que solo puede ir hacia mejor, ¿no? Entonces, es esa promesa de mejora, ¿no? La que Occidente nos vende y nos sigue vendiendo a todos los demás pueblos como una promesa de mejora y que son ellos quienes tienen la verdad de lo que es conveniente
en términos políticos, perdón, económicos y sociales para el resto de los pueblos del mundo. De ahí un poco esto de Estados Unidos de ir diciendo, bueno, yo les voy a decir lo que es la democracia, yo les voy a decir cómo se hace el comercio, yo voy a... Y bueno, eso porque, bueno, ahí hay una noción de este progreso muy fuerte en Estados Unidos, que por supuesto también es histórica. Como decíamos, ¿no? En el siglo XIX los padres fundadores tienen esta idea casi como una religión, de la idea de progreso, y van a hablar incluso del destino manifiesto de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que el destino manifiesto es eso, ¿no? La idea de que Estados Unidos ha sido, una vez más, designado para ser el abanderado en el mundo en el tema del progreso. Y en ese sentido, esta idea también está íntimamente relacionada con otras ideas que nos son mucho más familiares a los latinoamericanos, como aquella de civilización o barbarie, ¿no? Es decir, esta lógica de que, bueno, los abanderados son los civilizados, ¿no? Es decir, de que el destino manifiesto es que Estados Unidos sea la primera potencia, la que lleva el estandarte de lo que es el desarrollo, de lo que es la justicia, de lo que es, en definitiva, el progreso, y que todos los demás deben seguir detrás de él para lograr ese mismo desarrollo. Esta es una idea que, como decimos, bueno, está íntimamente emparentada con el tema del progreso y entonces con el tema de la civilización y la barbarie. Porque precisamente, y retomando un poco a Nisbet en ese sentido, la idea de el progreso está planteada para Nisbet ya en los griegos, como en los griegos antiguos, ¿no? Como cuna, supuesta cuna de la civilización occidental, como ese desarrollo que han venido logrando los pueblos desde la barbarie hacia la cultura, hacia el conocimiento, hacia las instituciones políticas, ya en la Grecia del 700 antes de Cristo, ¿no? Es decir, Nisbet va a decir, bueno, a ver, esto de la idea de que la idea de progreso es una idea moderna, no es tan así. A ver, hay un pasado que también tenía esta idea. Y esta idea, entonces, Nisbet la va a rastrear en Hesiodo, por ejemplo, ¿no? Y va a decir, en Hesiodo, ¿cómo se llaman? Otros autores griegos, que lo que van a plantear es que hay un inicio, una etapa en la cual el hombre venía de una situación de desamparo en la tierra y que a través de sus esfuerzos y su conocimiento han ido logrando encontrar abrigo, han ido encontrando asociarse con otros hombres para desarrollar para encontrar eso, ¿no? Alivio a todas las inclemencias que en la intemperie cultural, si uno quiere, el hombre o la humanidad padecía. Uno de esos claros ejemplos va a decir Nisbet de cómo la idea de progreso estaba presente en la antigua Grecia es a través de el Prometeo de Esquilo. La idea del Prometeo ha sido muy trabajada a partir del tema de la modernidad. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho a este tema de lo de la razón. Es decir, de la razón como punto de partida de todo el conocimiento y de todo el avance de Occidente, ¿no? Es decir, Occidente se plantea como el pueblo más racional sobre la Tierra. Y en ese sentido consideran que es equivalente a esta entrega que hace Prometeo, que le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los humanos para que puedan encontrar abrigo ante todas las inclemencias. Entonces dice Nisbet, bueno, ya ahí hay una primera, o bueno, no una primera, sino ya él ha citado a Xenofontes, a Protágoras y a otros griegos, entonces también ubica a esta idea del Prometeo de Esquilo como un claro ejemplo de lo que es la idea de progreso en el pasado. Por supuesto, después
él va a hacer todo un recorrido, ¿no? de otros filósofos de la Grecia clásica que se siguen considerando la cuna de Occidente para avanzar en algunas críticas sobre el tema de si el progreso es una idea moderna o en realidad es una idea siempre presente, por lo menos en la cultura occidental, dice él, aunque no descarta que haya existido en otras culturas. Sol. No, digo, parecería entonces que de alguna manera, incluso previo a la modernidad, esta idea de progreso viene de la mano de las ideas de dominio de la naturaleza, digamos, y esto tiene que ver con lo que decías, poder controlar algunas variables para la supervivencia, pero también de cierta idea de orden, ¿no? Empezar a ordenar la cosa natural y la cuestión social, o me equivoco, digamos, es lo que me haces pensar. Porque No, a orden y ver. progreso después han estado como un poco más atados, pero previamente tal vez también. Sí, definitivamente es una idea que está implícita, ¿no? En la liberación de todos de todas aquellas situaciones que afligen a la humanidad, ¿no? La de seguir ciertos preceptos, la de establecer ciertas estructuras para poder así aminorar ese daño, ese vacío, ¿no? Casi que existencial que aflige a la humanidad si no se tiene. Entonces, son dos ideas que van a estar íntimamente ligadas a través de toda la historia, pero que van a adquirir una fuerza muy importante a partir del siglo XVIII-XIX, en donde se van a consolidar sobre todo lo que es el conocimiento científico y el positivismo, particularmente desde Europa. Pero si querés, retomamos después de un corte el tema para no hacerla tan larga. Y continuamos en Esquina América entonces con la columna de Carlos Godoy que nos acompaña hoy con sus reflexiones habituales, pero bueno, hoy estamos repasando la idea de progreso desde la mirada occidental, desde el eurocentrismo, ¿no? Carlos, hemos hecho ahí un Así, recorrido histórico, pero nos queda un poquito más para charlar. sí. Bueno, como comentábamos en el segmento anterior, que vos me preguntabas, ¿no? Si esta idea de progreso estaba emparentada o o estaba relacionada con la otra del orden. Y decíamos esto, ¿no? Que definitivamente hay una cuestión prescriptiva en que para lograr el progreso hay que seguir ciertas pautas, ¿no? Y entonces, bueno, los griegos desarrollaron pues sus códigos, ¿no? Está la ética de Aristóteles, la política de Platón, en fin, que son todas, eso, no recetas, pero por lo menos algunas ideas y tratados desarrollados para alcanzar entonces ese progreso, ¿no? Progreso entendido como esa liberación de el sufrimiento. Es muy interesante porque hay algunas ideas que plantea Nisbet sobre el tema ya religioso, que es quizás el aporte más interesante de ese texto, ¿no? Como Nisbet dice, a ver, el cristianismo, y desde el cristianismo primitivo hasta antes de ayer, en la Edad Media, el pensamiento cristiano tiene mucho que ver con esta idea de progreso que nosotros todavía manejamos en Occidente y que está tan vigente en el sentido común de todo el mundo, ¿no? Es decir, la idea de el desarrollo de que la humanidad en el futuro va a alcanzar un paraíso terrenal, ¿no? Es decir, que va a ser liberada de todos los sufrimientos y de todos los males que padece en la tierra. Y lo interesante también es eso, ¿no? Si bien él lo anuncia al inicio del texto, dice, bueno, por lo menos en Occidente, pero la idea existe en otras culturas también, ¿no? A ver, esto de librarse de todos los males de la tierra es una idea profundamente budista, es una de las cuatro verdades del budismo, ¿no? Que está ahí, que la iluminación, si uno quiere, que se alcanza a través del budismo, es también eso, es el fin del sufrimiento, ¿no? Ahora bien, en su desarrollo, el cristianismo también va a seguir puliendo, si uno quiere decirlo de alguna manera, esta idea y va a adquirir diferentes formas.
siempre atendiendo a esto, ¿no? A unos preceptos, a una estructura, a unas normas que hay que seguir para alcanzar esa iluminación. No cualquier hijo del Señor, hijo del vecino, podía alcanzar estos estados. Había que dedicarse en cuerpo y más en alma a esto, a cultivar ciertos valores para poder alcanzar el paraíso terrenal. Ahora bien, esta idea, nos dice Nisbet, en algún punto va a sufrir una transformación. Primero dice, bueno, va a estar presente en San Agustín la idea de las etapas del desarrollo, ¿no? Las etapas del desarrollo, incluso en términos evolucionistas, en términos de darwinismo social, si uno quiere, van a estar presentes en San Agustín, cuando él equipara que el desarrollo de la humanidad a través de la historia es comparable al de un sujeto, que tiene diferentes etapas: niñez, adolescencia, adultez y vejez, ¿no? Y que ese es también un desarrollo del espíritu. Esta idea va a estar presente tanto en San Agustín, allá por el 400 después de Cristo, muy temprano, en la era cristiana, y después va a estar presente en las utopías también. El pensamiento cristiano va a evolucionar hacia las utopías. Aníbal Quijano, en algún momento, en un texto del año 88, que se llama Modernidad e Identidad en América Latina, plantea que la América Latina sirvió en el desarrollo del pensamiento occidental para hacer realidad las utopías, o por lo menos para que los europeos pensaran que era posible hacer realidad las utopías. Y él plantea más que nada las utopías modernas, tirando un poco la línea de la modernidad hacia atrás, y no en el siglo XVIII, con el siglo de las luces, sino entendiendo la modernidad a partir de la conquista de América, ¿no? Y dice que ese encuentro de estas tierras, de este mundo básicamente virgen para los europeos, les permitió entonces desarrollar este pensamiento utópico también. Y sin embargo, Nietzsche también plantea que un poco el camino inverso, es decir, que fueron las utopías del cristianismo, esta tierra prometida, la certeza de que la tierra prometida, nunca olvidamos que estamos hablando de progreso, ¿no? Es decir, que el progreso también es esa tierra prometida. Pero dice Nietzsche, que fueron esas utopías del cristianismo las que impulsaron en cierta medida también a distintos navegantes a explorar el mundo en búsqueda de la renovatio mundi, ¿no? La renovación del mundo. Y bueno, en ese sentido es eso, ¿no? Es la línea de continuación de esta idea dentro del mundo cristiano, que después va a evolucionar con todo el cambio de paradigma, si uno quiere, ¿no? Es decir, ya cuando aparece toda la razón como el centro del avance de la humanidad, un poco va a ser expulsado Dios de la ecuación, ¿no? Y va a quedar entonces la idea de progreso, la idea de avance, siempre con esas etapas que mencionaba San Agustín, como parte de la estructura de esta idea de progreso, que la vamos a encontrar no sé, en Hegel, en su filosofía de la historia, ¿no? Cuando él plantea que la historia de la humanidad es una historia de la evolución o del avance del espíritu del hombre, y es curioso lo que hace Hegel, porque dice Hegel, a ver, el espíritu avanza, se mejora en una dirección. Es increíble porque uno dice, ¿por qué una dirección y no en la otra? ¿Por qué no multidireccionalmente? Si uno dice, no, a ver, les explico, dice Hegel, la historia del espíritu de la humanidad, la civilización avanza de este a oeste. Es decir, desde el oriente hacia el occidente. Y el punto hoy máximo de la civilización es Europa. Y Hegel ya ve, ahí hay que darle el mérito, que el continuador es Estados Unidos. De ahí también las bases, ¿no? de este destino manifiesto que hablábamos en el bloque anterior de los Estados Unidos. De ahí las bases filosóficas
no fue que un gringo loco por allá dijo, saben chicos que nosotros estamos destinados a ser lo más de lo más. No, hay unas bases filosóficas, no hay todo un desarrollo detrás de esa idea del destino manifiesto. Pero bueno, va a ser entonces eyectado Dios de la ecuación y va a quedar entonces encarnada. Por supuesto, Nisbet va recogiendo, ¿no? ¿Quiénes son los que en principio plantearon la idea de la utopía? Primero la plantearon de manera cristiana, por ejemplo, el fraile Campanella, dice Nisbet, es uno que primero plantea utopías en términos religiosos, y para el año 1600 más o menos, y ya desencantado un poco de la fe, escribe un libro que se llama La Ciudad del Sol, que es una utopía socialista más o menos, y ya ahí ya queda un poco fuera de la ecuación entonces Dios. Y es son estas utopías y estas ideas del progreso como horizonte, ya despojadas de su carácter religioso, las que van a ser cultivadas entonces en el Renacimiento, a partir de la entrada en juego de la razón como nueva divinidad, ¿no? Porque en definitiva es eso, es cambiar un Dios por otro, es cambiar a un Dios que todopoderoso, todo ubicuo, omnisciente, omnipresente, y si nosotros nos damos cuenta, la razón supuestamente tiene exactamente las mismas características. Es todopoderosa, todo lo podemos a través del raciocinio, es omnisciente porque se supone que todos tenemos raciocinio, es omnipresente porque se supone que en todos lados se encuentra, ¿no? Todo el espacio, todo el universo, todo es susceptible de ser conocido a través del potencial de la razón. Y también a través de la razón vamos a alcanzar ese paraíso que en este caso se llama progreso, o está al final del progreso, y que en la religión o con Dios era el reino de Dios sobre la tierra, para después pasar al reino de Dios sobre el cielo. Pero bueno, así va llegando, vamos a entrar en el siglo XIX un poco para caer en el punto que vos decías, ¿no? Sobre el tema del orden y el progreso. Hay que ver la fuerza que tiene esta idea de orden y progreso que en 1869, 89, por ahí, no, 89, perdón, el Brasil se da su primera bandera después de emanciparse del imperio portugués, y dice, bueno, sí, vamos a mantener el verde, vamos a mantener el amarelo ahí en nuestra bandera, que son colores imperiales, pero le vamos a meter acá esta esfera celeste, y esa esfera celeste va a tener un cintillo que dice orden y progreso. Así de potente era la idea en el siglo XIX de que a través del orden, siguiendo ciertos preceptos, se podría lograr ese reino de la paz, de la justicia y de la felicidad humana, que era el camino a recorrer del progreso, ¿no? Esta idea del orden y el progreso es en realidad la más potente del siglo XIX, y es acuñada básicamente por por el padre o el que acuña por lo menos el nombre de la sociología, que es Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte, quien, embebido, ¿no? Con todo el tema de la ciencia y los avances científicos del siglo XVIII y principios del XIX, va a escribir el curso de filosofía positiva, ¿no? Y es ahí en donde él va a plantear una, en el curso de filosofía positiva y en política positiva, que es posterior, desde 1850, va a plantear básicamente una serie de normas, reglas y leyes para conseguir el progreso, para que la humanidad consiga el progreso. Ahora bien, esta obra de Comte tiene un profundo carácter mesiánico también, es decir, promete eso, ¿no? Es decir, si ustedes siguen estas reglas, vamos a llegar a
esa liberación de todos los males sobre la tierra, ¿no? Esta idea profundamente religiosa del paraíso terrenal. Y va a ser tan mesiánica la idea, y él va a estar tan encerrado en la creencia de que tiene las verdades fundamentales, las leyes universales para avanzar en la línea del progreso, que va a proponer, ¿no?, la creación de una iglesia. Él que renegaba por el positivismo, por el cientificismo duro que profesaba, renegaba de Dios, renegaba de la iglesia y de todo lo que no era, de todo lo metafísico, va a terminar básicamente fundando una corriente que tuvo varios adeptos en la religión de la humanidad, se llamaba, y que tuvo varios adeptos en América y en Europa, ¿no? Y sin embargo, también esta idea de orden y progreso en Comte va a seguir atravesada por aquella idea primigenia que nos decía Nisbet que ya existía en los antiguos, de el desarrollo en los antiguos, en el cristianismo, en los romanos, de una seguidilla de etapas que hay que atravesar necesariamente para alcanzar el desarrollo, ¿no? Y él va a hablar de una etapa religiosa, una metafísica y de una científico-positiva, ¿no? Entonces decía, bueno, nosotros, si seguimos todas las normas, queda básicamente, ¿no?, una sociedad industrial, científica, racional, vamos a lograr alcanzar el desarrollo. Ahora bien, yo creo que está bastante claro, ¿no?, hacia dónde se dirigía esta idea y las cosas que implicaba, ¿no?, esta línea de menos a más, de abajo a arriba, de la intemperie al abrigo de Dios o de las instituciones políticas, de las sociedades avanzadas y desarrolladas, pasemos entonces un poco para ir cerrando, a esto, ¿no?, a lo que ya veníamos comentando, pero que en definitiva es lo que atañe en este momento a América Latina, al sur global, si uno quiere, y que es la existencia de otras formas de pensar el desarrollo. No vamos a decir que los pueblos de América Latina tampoco tenían una idea de desarrollo, todos, y de progreso hacia adelante, pero lo que sí vamos a decir es que, producto de estas ideas, por ejemplo, temprano en el pensamiento latinoamericano, en la inteligencia, vamos a decir, ¿no?, en la inteligencia de las élites económicas, políticas e intelectuales latinoamericanas, la idea de progreso caló muy fuerte, ya lo mencionábamos con el tema de Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a encontrar también, por ejemplo, ya en el caso argentino, o en el desarrollo de bueno, vamos a encontrar el desarrollo de ciertas teorías que se van a hacer eco de una manera demasiado burda de este tema del progreso. Estamos hablando particularmente de las teorías de la modernización de Gino Germani y después del desarrollismo y todo esto, ¿no? El etapismo cepalino se llama ya directamente. Entonces, que son teorías que van a plantear esto, ¿no? O sea, cómo las sociedades latinoamericanas van a adoptar esta idea de las etapas, que no solo van a adoptar las teorías más antipopulares ni nada. A ver, el marxismo es una teoría que plantea el tema de las etapas, que en alguna medida se ve también sesgada, podemos decir, por la idea de que la humanidad avanza de un estadio de menor a mayor, ¿no? De civilización, de barbarie a civilización. Y también lo van a hacer las teorías críticas latinoamericanas en un momento, van a estar sesgadas también por esta idea del avance lineal de la historia hacia lo mejor, hacia el progreso. Pero bueno, estas... Sí, por ahí, perdón Carlos, por ahí digo, tal vez, digamos, lo que tiene de particular esta mirada marxista es que de alguna manera también reconoce que ese camino está lleno de contradicciones, ¿no? Porque plantea como esto, sí, hay una evolución en etapas de la humanidad en sus formas de organización social, pero no niega las contradicciones y el conflicto, digo, se me ocurre como para
Sí, pensar un elemento nomás. no, claro, hay muchos elementos del marxismo que son rescatables en cuanto a método, es decir, el tema de la lucha de clases es indiscutible, es decir, de opresores oprimidos, pero sin embargo ahí está la mirada del progreso y de las etapas, ¿no? Es un punto, por lo menos de Marx, no hablo del resto de teóricos o de adscriptos al Marx, a lo que se llama el marxismo. Pero bueno, estas teorías van ya directamente desde América Latina a asumir entonces la mirada del otro, la mirada de Occidente sobre los pueblos latinoamericanos y van a decir, pues sí, la verdad es que estamos reatrasados y lo que tenemos que hacer es adoptar todas las medidas que han tomado los pueblos europeos, el pueblo norteamericano, para avanzar hacia adelante. Esto, por supuesto, trajo consecuencias no solo, es decir, esto lo estamos plantando ya en el siglo XX, pero antes de eso, por ejemplo, tenemos un Sarmiento que va a ser muy claro al decir, a ver, nosotros tenemos que ser tan vivos como los norteamericanos y exterminar a los pueblos indígenas. No vamos a absorber nosotros unas razas perezosas, incultas, que nos van a retrasar en ese proceso de progreso, ¿no? De avance hacia la cultura. Y así muchos otros. Pero eh, ya en el siglo XX vamos a tener estas otras corrientes, ¿no? Que van a seguir esa misma línea, ya con un corte más cientificista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que van a justificar en una serie de fórmulas y de cuadros conceptuales y de conceptos rimbombantes el hecho de que América Latina tenga que subsumir su destino a los designios del progreso que plantean Estados Unidos y Europa, ¿no? Como punto cúlmine de la civilización. Ahora bien, ese punto cúlmine de la civilización es lo que nos tiene hoy en día en donde estamos, es decir, en una crisis global, en una crisis sanitaria, en una crisis, la enésima económica, en una crisis ambiental también que hay que ver cómo tratar. Para ir cerrando, porque el tema es muy amplio y no tenemos tanto tiempo, vamos a decir que hay propuestas, ¿no? Hay propuestas, sobre todo desde América Latina y desde el sur global, de comprender la realidad desde otra mirada. Eh, Hoy, tal cual, podemos buscar otras, podemos hablar, si uno quiere, en otro programa de lo que es el buen vivir, con todos sus Sí, claro principios, que podemos. que tienen una lógica diferente, ¿no? Que cuestionan el paradigma del desarrollo, que el paradigma del desarrollo no es otra cosa que el progreso con otro nombre, o eso, ¿no? Progreso, modernización, desarrollo, como evolución, son sinónimos de esta lógica de las etapas del desarrollo y de alguien que está a la cabeza y de los rezagados que estamos todos los demás. Y diría yo también que la globalización es un equivalente a desarrollo, a evolución y todo eso. Si nosotros nos paramos a pensar, cuando desde la derecha o desde las ciencias sociales se habla de alguien que ha logrado desarrollarse muchas veces en términos económicos, en términos políticos culturales, se habla de eso, ¿no? De qué tan integrado en el mundo se está, ¿no? Qué tan globalizado se es. Sabemos las consecuencias que ha tenido la globalización capitalista en los pueblos del sur global, y sin embargo, eso, lo que se propone es continuar profundizando ese modelo. Así que yo pondría, ¿no? Como una cuarta evolución de esto, de progreso, modernización, desarrollo, globalización, y quizás iría más allá con el tema de la digitalización. Antes que nada, quiero aclarar que, antes de cerrar, quiero aclarar que para nada no estamos haciendo una crítica al pensamiento de la utopía, a las promesas de un mundo mejor, a los anhelos de los pueblos de justicia social. Como decía Fernando Birri, un cineasta fundador del nuevo cine latinoamericano, de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, argentino, santafesino. Él decía que la utopía servía para caminar,
Es una frase que se le adjudica a Galeano, pero que Galeano salió, la aclaró y dijo, bueno, a ver, Sí. pobre Fernando, no la dije yo, la dijo él. La utopía no sirve para caminar. Si la utopía está en el horizonte, si yo camino 10 pasos, la utopía se aleja 10 pasos. Y si yo camino 20, se va a alejar 20. Y siempre va a estar ese horizonte de alcanzar un mundo mejor, ¿no? Y bueno, y dice, bueno, la utopía sirve para eso, para seguir caminando, para caminar hacia un mejor mañana para todos y para todas. Pero Vamos a dejarla acá. es fundamental, sí, de todas maneras podríamos seguir charlando, la verdad, súper interesante, súper rico, digamos, el recorrido que has podido hacer, ¿no? Pero pienso esto, ¿no? Que en términos sociales, en términos civilizatorios, la utopía sirve para caminar, pero definitivamente uno como sociedad establece, ¿no?, horizontes, y saber hacia dónde vamos en la búsqueda de mayor justicia social, de mayor igualdad, implica saber desde dónde partimos, reconocer que nosotros tenemos como pueblos el poder de definir qué es lo que entendemos efectivamente por progreso, o cómo nos lo imaginamos, qué deseamos, y que definitivamente no está relacionado con la idea de progreso que el occidentalismo ha procurado imponernos al resto de los pueblos, porque bueno, como bien decías, podemos ver los resultados de ese progreso hoy en este mundo tan desigual, tan estallado en todos los sentidos. Entonces, bueno, sí, qué importante es poder pensarnos siempre desde acá y poder no solo pensar cuál es nuestro horizonte de liberación nacional y social y continental, sino también, bueno, cómo transitamos ese camino en base a las experiencias y en base a lo posible que imaginemos juntos, juntas. Me traes esa reflexión, Carlos, pero creo que es fundamental poder seguir charlando sobre el buen vivir y otras formas de cosmovisiones. De cosmovisiones, sí. Sí, lo que nos sucedió a Occidente básicamente con la confluencia entre el eurocentrismo y el capitalismo fue ese, que ese ideal de progreso, esa utopía de los griegos, de la utopía cristiana, es que quedó despojado de los valores, ¿no? Y se convirtió en esa racionalidad que ya Weber denunciaba a principios de siglo, instrumental, solo con arreglo a los fines, ¿no? Y fundamentalmente a la autorreferencia de lo económico. Es decir, el económico es el principio, lo económico es el principio y es el único fin de esta lógica del progreso de Occidente que se desarrolló durante los últimos 2 siglos, que tampoco mucho más. Así que esa pérdida de los valores, esa pérdida de la justicia social entendida como eso, ¿no? Como el reino de lo posible y del beneficio y del bienestar para todas y todos en este mundo y no en el más allá, es lo que se perdió en esa concentración del capital. Gracias, Carlos. Muchas gracias por traernos estos debates y bueno, te esperamos el próximo mes con una nueva columna contra la pereza colonial. Hemos estado con Carlos Godoy, sociólogo, integrante de nuestro Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte. Gracias, Carlos. Nada, solo un abrazo. Un abrazo.